Hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la paz, contra nuestra seguridad y contra nuestras instituciones. Por ello, la lucha por la seguridad, la justicia y en contra del crimen debe ser una lucha que esté por encima de partidos y diferencias políticas. Es una lucha de todos, porque es de todos el interés de que no se apodere de nuestra sociedad y de nuestras instituciones intereses tan aviesos. Es una lucha de todos y en particular de quienes tenemos una representación ante los ciudadanos en cualquier nivel de gobierno y en cualquier poder. En mayo de 2008, el periodista mexicano Jesús Lemus Barajas se desempeñó como director de un medio local en La Piedad, un municipio de Michoacán. Este estado fue el lugar donde, 2 años antes, el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, había iniciado su reconocida lucha contra el narcotráfico, que se convirtió en el símbolo de su administración. Durante este conflicto, Lemus Barajas comenzó a publicar información que exponía supuestas conexiones entre personas cercanas a Calderón, entre ellas su hermana, y el cártel de la familia michoacana. Ocurrió algo inesperado. El 7 de mayo, fue arrestado en Guanajuato bajo la acusación de ser el lugarteniente de uno de los líderes más prominentes de la familia michoacana. Posteriormente, fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde compartió espacio con líderes del narcotráfico, secuestradores, delincuentes e incluso con el asesino confeso de un ex aspirante a la presidencia. Al periodista lo acusaron de ser el segundo en la estructura jerárquica del cártel de la familia michoacana, por detrás de El Chayo y por delante de Servando Gómez, La Tuta. Jesús Lemus expuso en un periódico las relaciones de Luisa María Calderón Hinojosa y Servando Gómez Martínez, La Tuta. Dicha información supuestamente habría molestado en exceso al presidente Felipe Calderón, el cual habría ordenado el secuestro y el asesinato del periodista Jesús Lemus, pero dicho asesinato parece ser que se frenó por la pronta alerta que emitió sobre su desaparición Balbina Flores, la líder de Reporteros Sin Fronteras. De tal modo que en vez de asesinarlo y quedar desaparecido optaron por acusarlo de vínculos con la delincuencia organizada para encerrarlo y sacarlo de circulación. Jesús Lemus estuvo en Puente Grande entre mayo de 2008 y mayo de 2011. En total 3 años y 5 días. En esa cárcel estuvo en diversos sectores. La Secretaría de Seguridad Pública y el gobierno hicieron un informe en donde calificaban al periodista Jesús Lemus como preso de alta peligrosidad. Al llegar a la prisión, recuerda que fue recibido con gritos y forzado a desnudarse frente a un grupo de oficiales y una enfermera encargada de revisarlo. Luego de consumir una sustancia que le resecó la boca, tuvo que correr esposado por un extenso pasillo. Durante 6 meses, lo despertaban por la noche y lo obligaban a correr desnudo en un área del tamaño de una cancha de baloncesto. Después, lo hacían arrodillarse para que perros le ladraran en las orejas. No tenía visitas, en ocasiones no recibía alimentos y no lo dejaban bañarse. Un día, aproximadamente en octubre de 2010, después de comer, Jesús Lemus es llamado por una enfermera del penal, la cual le facilita un medicamento y le dice al periodista que abra la boca para introducir ella la pastilla, pero en ese momento Jesús Lemus cuestiona a la enfermera sobre el por qué él tiene que tomar ese medicamento cuando no estaba siguiendo ningún tipo de tratamiento ni estaba enfermo. La enfermera le dice que desconoce el motivo pero que tiene el medicamento prescrito para él en un papel. Lemus, al no quedarse conforme con las explicaciones y al no estar enfermo, se niega a tomar esa medicina. A continuación al periodista lo llevan al área técnica del penal y ahí le informan de que va a ser castigado durante 42 días. A Jesús Lemus lo trasladan al área de tratamientos especiales, un área en donde estaban los presos más peligrosos. Allí se encontraban recluidos algunos conocidos criminales tales como Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, Carlos Rosales, fundador de la familia michoacana, Sergio Enrique Villarreal Barragán, Daniel Arismendi el Mochaorejas, entre otros. Allí los internos estaban recluidos en una celda de 2 por 3 metros, totalmente cerrada, de tal manera que se perdía la noción del tiempo, sin poder saber cuándo era de día o cuándo era de noche. Al momento de su llegada, justo al abandonar el pabellón, los guardias que le trasladaron a ese área,
el resto de internos del área de tratamientos especiales encabezados por Alfredo Beltrán Leiva comienza a preguntarle a Jesús Lemus quién era y por qué estaba encerrado allí. ¿Tú quién eres, güey? ¿Por qué estás aquí encerrado? Pues soy periodista, no más que el gobierno me encerró aquí para callarme. ¿Cómo que eres periodista? No mames, no te creo. Al principio desconfiaban de su palabra y no creían que fuera periodista, hasta que cuenta que aunque no era narco, el gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública le habían achacado el pertenecer a la familia michoacana. En ese momento, Carlos Rosales, también interno allí, se comienza a reír, ya que él precisamente era fundador de la familia michoacana y sabía perfectamente que Jesús Lemus no pertenecía a su organización. Tras hablar un rato con Carlos Rosales y preguntarle por diversos periodistas de Michoacán, por si los conocía, finalmente, el resto de reclusos comienza a creer que Jesús Lemus es quien dice ser, un simple periodista que está allí encerrado fruto de unas falsas acusaciones de pertenencia al crimen organizado. Sergio Enrique Villarreal Barragán, el Grande, el que fuera jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, comienza a hablarle y al ver que era periodista se decide a confiarle diversos episodios del mundo del narcotráfico, de lo que se mueve en esos ambientes, de sus alianzas, de sus envidias y también de sus corruptelas y complicidades, entre miembros del narco y servidores públicos al servicio de la sociedad. Entre todas las historias que el Grande le contó a Jesús Lemus destaca una que se remonta al año 2006, cuando el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva, la gerencia, como se hacía llamar la alianza de estos dos grupos, tenían el control del narcotráfico en el país. Aún no había empezado la guerra entre ellos. Conseguían la droga en Colombia y de ahí hacia México. La gerencia tenía 3 rutas establecidas, una a través del Caribe, entrando a México por Quintana Roo, otra por Acapulco y otra por el puerto de Lázaro Cárdenas. En aquel entonces, antes de que Felipe Calderón llegara al gobierno, tanto los Beltrán Leiva como el cártel de Sinaloa de El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán estaban perdiendo mucho dinero debido a las numerosas intervenciones de las fuerzas de seguridad, las cuales en ese momento les estaban incautando muchos cargamentos de droga provenientes de Colombia. En ese momento, los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa ya tenían comprado a Genaro García Luna, el cual durante el mandato de Vicente Fox fue titular de la recién creada Agencia Federal de Investigación y era el funcionario de mayor rango que supuestamente colaboraba con ellos en ese momento. Uno de sus favores más conocidos fue sacar a Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Pese a que la versión oficial cuenta que el Chapo se fugó escondido en un carrito de lavandería, en realidad se dice que se fugó aprovechando una inspección de la AFI al penal en el que estaba recluido. Aprovechó la afluencia de agentes para disfrazarse con un uniforme de la AFI y salir del penal sin llamar la atención. Todo esto con la colaboración de Genaro García Luna y quién sabe si con el beneplácito del presidente Vicente Fox. Debido a todas estas incautaciones y a las pérdidas económicas que les generaban, el Grande cuenta que a su jefe, Arturo Beltrán Leiva, se le metió en la cabeza que para poder operar libremente había que comprar a un funcionario de mayor rango que el titular de la AFI. En aquel entonces, en septiembre del año 2006, estaba por entrar el próximo gobierno de la República, el que presidiría Felipe Calderón, y a Arturo Beltrán se le empieza a meter en la cabeza que había que ingeniárselas para poder comprar al gobierno entrante para así poder operar sin ningún problema. Con ese objetivo en mente se organiza una reunión entre Arturo Beltrán Leiva e Ismael El Mayo Zambada para poder determinar la hoja de ruta a la hora de cumplir el objetivo de comprar al gobierno entrante de la República Mexicana. Arturo Beltrán y su gente, incluido su jefe de escoltas, Sergio Villarreal Barragán, se desplazaron desde Cuernavaca hasta Culiacán para acudir a dicho encuentro con El Mayo Zambada. La reunión se haría en una casa de seguridad que El Mayo tenía en la colonia Las Quintas. Al llegar al lugar del encuentro, Villarreal Barragán y Arturo Beltrán bajan de la camioneta en la que habían llegado, rodeados de escoltas, entran a la casa donde esperaba El Mayo Zambada sentado sobre un sofá de piel protegido por 3 de sus escoltas. En ese momento se saludan y El Mayo le facilita una botella de whisky a Arturo, que se acomoda en un sofá frente a Ismael Zambada mientras se dispone a echar unos tragos. Arturo hace un gesto para que toda su escolta abandone la sala a excepción de Sergio Villarreal y del lado de El Mayo Zambada también abandonan todos quedando solo su jefe de escoltas. En ese momento se da inicio a la reunión, en la que solo tienen permiso para hablar Arturo Beltrán e Ismael Zambada, los jefes de escoltas solo estaban por si su jefe necesitaba algo.
El Mayo Zambada y Arturo Beltrán habían tomado la determinación de hacer que Genaro García Luna, el funcionario de mayor rango comprado por ellos hasta ese momento, fuera el próximo secretario de Seguridad Pública en el gobierno entrante, el de Felipe Calderón. Arturo, con dudas de cómo se podía conseguir ese objetivo, cuestiona a El Mayo por la estrategia a seguir para influir en Felipe Calderón a fin de que entregara el mando de la seguridad pública a García Luna, a lo que El Mayo contesta que la única opción es el dinero. Entonces Arturo pregunta cómo iban a hacer para llegar hasta el presidente electo, ya que el dinero era lo de menos, y El Mayo le señala que su jefe de escoltas, Sergio Villarreal Barragán, era la clave y que era a través de él que iban a tener acceso a Felipe Calderón. Resulta que Villarreal Barragán tenía un hermano que era cuñado de Guillermo Anaya Llamas, quien fuera coordinador de la campaña de Felipe Calderón en Coahuila y senador por el mismo estado. Anaya formaba parte del círculo de confianza del presidente electo y tenía una hermana que era esposa del hermano de Sergio Villarreal Barragán, por lo que esa sería la vía para acceder a Felipe Calderón. De esta manera, es como le terminan encomendando a Sergio el Grande Villarreal la tarea de hacer que García Luna sea elegido por Felipe Calderón para ser su secretario de Seguridad Pública, y así termina la reunión entre Arturo Beltrán y El Mayo Zambada. Esa misma noche, durante el trayecto desde la colonia Las Quintas hasta el aeropuerto de Culiacán, Sergio Villarreal contacta vía telefónica con su pariente Guillermo Anaya, que ya era en ese momento senador de la República por el PAN, y le dice que necesita reunirse con el presidente Felipe Calderón. Guillermo Anaya le comenta que en ese momento él y su esposa estaban organizando la fiesta de bautizo de su hija, cuyos padrinos serían precisamente Felipe Calderón y Margarita Zavala. La ceremonia tendría lugar dentro de pocos días, el 25 de septiembre en la parroquia de la Encarnación en la ciudad de Torreón. Guillermo Anaya invita a Sergio el Grande Villarreal a la recepción que se ofrecía al finalizar el acto sacramental, para que de esta manera tuviera el Grande Villarreal la posibilidad de encontrarse y hablar con Felipe Calderón. Al finalizar la llamada, Sergio el Grande le cuenta a su jefe, Arturo Beltrán, que en unos días verá al presidente Felipe Calderón, y Arturo sonríe. Días más tarde, la ceremonia del bautizo de la hija de Guillermo Anaya tiene lugar y ahí finalmente se da el encuentro entre Sergio Villarreal Barragán y el presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa. En ese encuentro, el Grande le ofrece $20 millones a Felipe Calderón a cambio de que nombre a García Luna como secretario de Seguridad Pública. El resto es historia. García Luna pasaría a ser secretario de Seguridad Pública en el polémico sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de la supuesta lucha contra el crimen organizado, que no fue sino una lucha contra los rivales del cártel de Sinaloa. Su corrupta labor le valió a Genaro García Luna el ser juzgado en los Estados Unidos, en donde ya ha sido declarado culpable y se espera que se le condene a un mínimo de 20 años de prisión con un máximo que sería la cadena perpetua. En junio se dará a conocer su sentencia. Esto fue todo, amigos. Si te gustó el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte al canal. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta historia y si crees que el expresidente Felipe Calderón mereciera el mismo destino que su secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Nos vemos pronto.